con 19 años ya monté mi primer negocio. Con 23, 24 años teníamos 2 discotecas, 3 bares y un restaurante mexicano. Hubo una crisis potente, perdí absolutamente todo. Perdona, Nada que perdonar. Porque en un momento, ¿no?, en el que realmente no tienes para comer. Y entonces en este momento mi hermana, como muchas otras veces, me cogió de la mano y me llevó una semana directamente interno a entrenar con él, ¿no?, con un monje zen, con un maestro. Él se llama Miguel Mochales, de 10 de la mañana a 10 de la noche. El Om Training viene de Occidental Meditation. Esto es muy complicado en el mundo occidental y más en la época en la que vivimos con muchísimo ruido. El ser humano tiene la naturaleza de la pereza por la necesidad del resultado inmediato. Entrenando esta práctica y es llegar a ese estado profundo de conciencia en 19 minutos. Es increíble. Tanto así que la universidad ha dicho esto hay que investigarlo. Mind in Black, el podcast de inspiración empresarial que te abre el camino. Liderado por Esther Martínez. No sé si eres de esas personas que quiere empezar a meditar y no sabe cómo. Esta es la pregunta más frecuente que escucho cuando muchas personas me dicen: Esther, tú meditas todos los días, ¿no? Sí, yo medito todos los días. A mí me encantaría meditar, pero no tengo ni idea de cómo empezar. Pues el podcast de hoy te traigo un invitado que te va a dar la mejor manera para empezar a meditar. Y no es para nada como te lo imaginas. Ha pasado de ser un grandísimo empresario de la región de Murcia, en el tema de la hostelería, la construcción, a dedicarse a crear una práctica de entrenamiento meditativo, meditación occidental, lo que viene a ser el Om Training. El padre del Om Training, el creador, hoy está presente aquí en Mind in Black y encima es un grandísimo amigo. Bienvenido, querido Curro. Muchas gracias, Esther. Qué alegría tenerte aquí, de verdad, es un placer que visites este plató de Mind in Black, porque tenía muchas ganas de que por mi parte poner ese altavoz para que el mundo conociera lo que es el Om Training. Pero antes de empezar por esta práctica tan potente, que ahora explicaremos qué es, para quien no la conozca, vamos a empezar por tu historia. Sí. Porque has parido un método de entrenamiento en meditación muy activo, pero antes de esto tú eras empresario y llevabas una vida muy contraria, muy terrenal. Ahora tienes una vida más mística, pero llevas una vida muy terrenal. Quiero que nos cuentes quién era Curro, cómo empezó todo esto, la película de Curro. Sigo llevando una vida terrenal. Correcto. Sigo llevando una vida terrenal. No tanto tan místico, sino muy, muy aterrizado. Y de hecho creo que parte del beneficio de Om Training es que es un método que está muy aterrizado, ¿vale? El primer libro que hemos escrito se llama Zen para no iluminados. Zen para no iluminados. Sigues teniendo los pies en la tierra. Absolutamente. Es que si pierdes el horizonte, ¿no?, si pierdes el eje, pierdes un poco también la experiencia. Y en realidad yo, si me dedico a Om Training, es para el beneficio de las personas. Entonces, si lo hago de alguna forma muy místico, muy elevado, no llegarías a todo. La gente no lo va a entender, ¿no? Y es una pena. Tanto trabajo y tanto amor como estamos poniendo. Pero vamos a empezar por la historia. Eso está muy bien y ahora hablaremos del Om Training porque es una práctica que vamos a desvelar aquí, así que quedaros porque es algo muy, muy, muy interesante. ¿Cuán tarde me voy en mi historia? Exacto. ¿Cuánto de lejos me voy? ¿Cuán tarde? Pues vamos a empezar, por ejemplo, desde donde tú lo sientas, pero me gustaría que contaras esa parte de empresarial, ese Curro empresario, ese Curro que tenía que trabajaba en ese sector del ocio, la construcción. Sí, mira, cuando era pequeño, a mí me preguntaban qué quieres ser de mayor y yo decía que quería ser aventurero y misionero. Entonces, sí, de alguna forma sentía que tenía la llamada de hacer algún tipo de misión, ¿no?, y que tuviese ese punto de aventura. Eso marcó quién yo soy, ¿no?, que en cierto modo soy un aventurero. Y con 19 años ya monté mi primer negocio de hostelería, junto con mi socio Josito, y se nos daba muy bien, éramos muy buenos. Entonces, enseguida montamos el segundo, enseguida el tercero, y con 23, 24 años teníamos 2 discotecas, 3 bares y un restaurante mexicano. ¡Wow! Te puedes imaginar, ¿no? De alguna forma, la vida me sacó de esa misión, ¿vale?, porque tenía que experimentar todo lo que he experimentado para ser hoy el hombre que soy, está claro, ¿no?
pero de alguna forma me sacó de esa misión porque se notaba tan bien que no podíamos decir que no a todo lo que seguía viniendo, ¿no? Y me olvidé de ese objetivo, de esa llamada del corazón, de tener una misión, algo un poco más superior. Y entonces mi vida fue dedicada a la hostelería, pero siempre había un principio superior que era el beneficio de las personas. Todo lo que hemos hecho siempre, tanto en el mundo de la construcción, también tuve durante 15 años una empresa constructora, siempre buscábamos la satisfacción de las personas. Lo que a mí me ha dado el negocio de la hostelería y el negocio de la construcción ha sido, de alguna forma, la empatía absoluta. Y además, cuando trabajas en la hostelería, desde los 20 años hasta, yo tengo 50, hasta los 46, son 26 años, ¿no?, dedicado a tener negocios de hostelería. Lo que también he podido observar y trabajar es con distintas generaciones, con lo cual, cuando estás en ese espacio de tanta observación, aprendes muchísimo a entender al ser humano, ¿no?, a la necesidad. Porque además lo bueno de la hostelería es que, sobre todo la hostelería de la noche, que son los negocios que yo tenía, es cuando la gente se desinhibe, es cuando la gente de alguna forma quita las máscaras. Así es. ¿Vale? Entonces puedes ver las sombras y las oscuridades, las luces. O se ponen una máscara mundo. más polarizada también, que eso es otra. También, pero la gente en la noche se muestra mucho más auténtico. De hecho, por eso hay gente que de repente son como muy santos, ¿no? Llega la noche y se convierten en demonios, entre comillas, ¿no? Sí. Y todo lo contrario, ¿no? Gente que de repente parece muy extrovertida y ahí se queda un poco paralizada. Entonces ha sido una vida de mucho trabajar, de muchas empresas, mucho trabajo, mucho negocio. Y hace aproximadamente 13 años, en el mundo de la construcción hubo una crisis potente. Y cómo no, pues a mí me tocó también, ¿no? Y perdí absolutamente todo. Y cuando digo todo es que, bueno, éramos tan apasionados mi socio y yo que pusimos todo lo que teníamos en ello, ¿no? En los últimos coletazos crees que puedes, entonces pones todo, los ahorros, las viviendas, todo lo que tienes en ello. Y fue un momento muy complicado. Tuvimos que hacer un concurso de acreedores y perdimos todo. Y en ese momento, mi hermana, que estaba en Madrid entrenando con un monje zen, con un maestro, ella entrenaba con él, se llama Miguel Mochales, y entrenaba con él, ella me decía, yo es que cuando estoy entrenando con él, ¿no?, y habla del samurái, habla del guerrero interior, habla de todos esos valores, de la compasión, todos esos conceptos, yo te veo a ti todo el rato, Curro. Y yo decía, bueno, pues habrá que ir, ¿no? Y entonces en este momento mi hermana, como muchas otras veces, me cogió de la mano y me llevó una semana directamente interno a entrenar con él, ¿no? De 10 de la mañana a 10 de la noche, 12 horas diarias, entrenando, apretando disco. Antes de que sigas avanzando por ahí, quiero que nos detengamos un momento en ese punto de la historia en el que tú de repente con todo, porque eso es importante, fue un punto de inflexión en el que de repente tú eras un gran empresario, aunque tenías los pies en la tierra, pero sí que es verdad que tenías algo, para mí un elemento muy importante, que era el espíritu de servicio, el propósito. Tú no solamente tenías bares para enriquecerte, para ganar dinero, para llenarte los bolsillos, sino que tu propósito era estar al servicio, era Totalmente. Hacer un bien a las personas, o sea, a través de, en este caso, del ocio. Pero quiero que nos detengamos en este punto de la historia en el que tú de repente luego la restauración te lleva a la construcción. Sé que te fuiste a la quiebra por la época que era, por la crisis que hubo, pero además porque tuviste un cliente que también, un traspiés ahí que hubo ahí y que te llevó a la ruina total. Totalmente. Y en ese momento, en esa tierra de nadie, en la que además con familia, con mujer, y estaba ya Currete, ¿no? Por ahí, bebé, tú decides irte con un monje. Totalmente. Totalmente. ¿Esto cómo se recibe en casa también? Porque claro, o sea, aquí tenemos todo patas arriba y de repente Curro se le va la pinza y se va a Madrid una semana a entrenar con un monje. Sí, no, solo una semana, fueron 2 años. La semana fue el inicio. Sí, bueno, aquí fue una demostración absoluta de confianza y amor por toda mi familia, ¿no? Porque porque en un momento, ¿no?, en el que
en el que realmente no tienes para comer. Perdona, ¿eh? Nada que perdonar. Que tu marido coja y se vaya a Madrid a entrenar con un monje zen. Que te diga que tiene una llamada interior que no entiende, pero que quiere respetar. Y que su vida, ¿no? En este caso mi vida, estaba en esa dirección y no sabía por qué, era algo como muy intuitivo. Pues o hay mucho respeto y mucho amor, ¿no? Es una locura. Yo no recibí nunca una crítica, ni por mi mujer, entonces, ni por mi familia. Y yo era un empresario de éxito, un tío valorado. Entonces eso significa que me llovían las ofertas de trabajo. Y no era de peón, era de directivo, ¿no? Incluso con promesas de formar parte de grandes equipos, de sociedades. Y yo a todo le decía que no, ¿no? Y mi mujer entonces, Susana, me decía, pero tío, no tenemos para comer. Y yo le decía, llevo 15 años siendo mi propio esclavo. ¿Quieres que sea el esclavo de otro? Digo, déjame que descubra esto. Esa fue la única vez que hablamos del tema y el resto fue todo confianza, amor, respeto, ¿no? Sí, y había una llamada profunda de que había algo superior que estaba sucediendo. Yo tengo ese punto de locura necesario para hacer cosas diferentes y seguir la llamada del corazón, ¿no? Lo he hecho toda la vida. Y en ese momento mi llamada era, sigue al lado de este maestro, de este monje, aprende, dale todo lo que tú puedes, ¿no? Y de hecho nos hicimos socios. Me hice socio de su proyecto, director de proyecto a nivel de creación de modelo, y estuve 2 años con él trabajando, ¿no? Y fue mi primer y gran maestro. ¿Qué te enseñó este monje? De repente nos posicionamos en la historia, es que me parece muy importante crear este timeline, esta historia, porque aquí no hay puntadas sin hilo. La vida no da puntadas sin hilo. No. Y Om Training es fruto de un proceso muy, muy hilado, muy bien hilado. O sea, está orquestado con tal perfección que quiero que no nos saltemos ningún paso. Llega el momento en el que Curro está totalmente quebrado, no tiene para comer, le hacen propuestas de trabajo y sin embargo le dice a Susana, no las puedo coger, siento que la llamada no es por ahí. ¿Cómo escuchaste esa llamada o la sentiste tan profundamente y fuiste muy valiente de, a pesar de tener esa carga familiar, tirar hacia donde tu corazón te estaba guiando? Y ese amor tan profundo de Susana en ese momento, tan incondicional, que cualquier otra persona no hubiera entendido y hubiera dicho, tío, ¿cómo es posible? Tienes un hijo, tienes una familia y te vas a Madrid con un Buda que has perdido la cabeza. Totalmente. Esa parte, ¿qué te enseña este primer paso, que es la primera pieza en construcción del Om Training? ¿Qué te enseña este monje? Yo con él aprendí muchas cosas, pero la más importante es cómo a través del cuerpo se puede llegar a generar conciencia. Es decir, cómo a través de meter energía en el cuerpo y ciertos movimientos y ciertos estados de resiliencia podían generar un vacío mental, ¿no? Yo no había conseguido tener mi mente vacía. Mi naturaleza es la vacuidad, es el vacío en la mente. Cuando yo era pequeño, una de mis condiciones es que yo de repente me quedaba así y podía estar horas sin un solo pensamiento. Y entonces los adultos de mi entorno, ¿qué haces? Y yo decía, pues, no sé, nada. ¿Qué tengo que hacer? No puedes no pensar nada. Si piensas nada eres tonto. Y yo recuerdo de pequeño obligarme a generar pensamientos para no ser tonto. Es decir, la naturaleza era ese silencio, ese vacío, pero de pequeño me obligué a pensar, ¿no? Entonces a lo mejor cuando me daba cuenta que llevaba unos minutos sin pensar, entonces empezaba a pensar en algo. Decía, no, y entonces me empezaba a pensar en lo que iba a hacer, en lo que había pasado, ¿no? Entré en la locura del occidental, pero mi naturaleza era ese silencio. Entonces cuando yo empecé a entrenar con este monje, y hacíamos entrenamientos pues con un disco de 15 kilos, estar aquí apretando, ¿no? Subiendo, metiendo, generando ese toroide interno profundo, ¿no? Y de repente en resiliencias de 1 hora, entrenamientos de 3, 4, 5 horas sin parar, de repente un poco Shaolin, de repente era como ¡pum! Entrar en ese silencio, ¿no? Cuando entras en ese silencio,
lo que sucede es que entonces tu conciencia, tu corazón, yo lo llamo para que la gente lo conecte con ello sin tanto concepto extraño, yo digo que es el disco duro, allá donde está toda la información pura que tenemos, empieza a hablar, ¿no? Entonces cuando empiezas a recibir esa información tan pura de un sitio auténtico, que no está infectado, ¿no?, acondicionado por los pensamientos, sino que es algo mucho más profundo, lo tienes que seguir sí o sí. Cuando te escucho es que a lo mejor habrá momentos en este episodio que me quede así como dicen en Extremadura, ennortá. Pero es que entro en esa paz, es verdad, es que consigues transmitir esa paz. Bueno, tenemos la primera pieza del puzzle del Om Training, que voy a poner un poco en contexto, ¿vale? Porque hemos llegado a ese punto. El Om Training, Om, ¿no?, viene de Occidental Meditation, ¿no? Correcto, sí. Meditación occidental. Entendemos la meditación justo lo contrario a lo que tú creías de pequeño, que tenías que ocupar tu mente con pensamientos. La meditación ya la hacías de pequeño. La meditación no es otra cosa, como dice nuestro hermano Ángel Rielo, meditar no es más que cerrar los ojos y mirar para adentro. Esa es la meditación. Es ese viaje hacia adentro, ese escuchar tus pensamientos, esa conciencia plena, ese momento presente. Y un poco, si vienen pensamientos, observarlos y dejarlos ir. Esto es muy complicado en el mundo occidental y más en la época en la que vivimos con muchísimo ruido. Totalmente. Om Training es una práctica, ahora la explicarás tú mejor, pero para dar un poco de datos a la audiencia que nos está escuchando, es fuerza, digamos, esa vacuidad que dices tú a través del ejercicio intenso físico. Es como forzar ese momento presente, ese estado, llegar a esa pureza interior a través de un ejercicio físico muy intenso, que es lo que tú hacías con el monje, que es la primera parte de ese puzzle. Continúa el viaje y añade lo que tengas que añadir al Om Training. Sí, lo has explicado muy bien. Realmente lo que hacemos es generar un nivel muy alto de frecuencia a través de un entrenamiento físico. Lo que yo aprendí con este monje, con Miguel Mochales, era esa capacidad de meter conciencia en el cuerpo, en el músculo, a través del ejercicio, y cómo se puede llegar a ese estado de no mente, a ese estado de vacío. También lo que aprendí era intentar generar algún tipo de destilado para que no fuese con tanto sufrimiento. Es decir, en toda práctica debe de haber una compasión profunda por el que lo va a practicar, ¿no? Si haces algo... ¿Cuánta gente entrena con monjes Shaolin? Muy poquita gente, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos una vida de dedicación absoluta a lo que hacemos, tenemos poco tiempo, el ser humano tiene la naturaleza de la pereza y además estamos muy condicionados por la necesidad del resultado inmediato, ¿no? Entonces, entrenando esta práctica y entrenando a mucha gente y entrenándome a mí mismo, lo que fui creando es lo que yo denomino el destilado del destilado. Y es llegar a ese estado profundo de conciencia en 19 minutos. 19 minutos. No es necesario más. Pero es que además lo que hacemos en Om Training, lo explicaré en la segunda parte, en la siguiente fase del proceso que estamos siguiendo, que es la mente del budismo, ¿no? Lo que hacemos en Om Training es entender y trabajar conscientemente conceptos y emociones que están estancadas en el cuerpo para disolverlas. Es decir, el camino para la liberación de la mente viene por la liberación del cuerpo. Si tienes dolor emocional, nudos, estancamientos en el cuerpo que se muestran como en pensamientos, rumores, aquello que estamos rumiando, o dolor físico, no puedes liberar la mente, porque cuando intentes entrar en ese vacío, el cuerpo va a gritar. Entonces la forma de liberar la mente es a través de esa liberación del cuerpo consciente. Entonces lo que hacemos en Om Training básicamente trae la pata de ese trabajo físico, trae la pata del entendimiento a través de la teoría y trae la pata de la neuroprogramación. Es decir, si tú intentas hacer, normalmente, y es donde la gente también pierde la esperanza, porque nos enseñan o nos dicen que meditar es sentarte en una silla, cerrar los ojos, intentar entrar en la no mente, ¿no? Es muy complicado. Y por otro lado también nos dicen que la neuroprogramación o el cambio de aquello que queremos que sucede desde la mente, desde repetición, desde visualización.
Lo que sucede es que lo que compone aquello que somos, que es cuerpo y mente, la mente está en un sitio, el cuerpo está en otro, y lo que más densidad tiene es el cuerpo. Todo aquello que somos, todo aquello que compone nuestro cuerpo es información. Es decir, somos vibración, somos frecuencia, la célula, el átomo es vibración, es frecuencia. Y todo aquello que hace que vibre, que tenga esa frecuencia, es información. Entonces, si nosotros estamos generando, desde que hemos nacido hasta el día de hoy, en esa memoria a corto plazo, lo que hemos experimentado, una información, esa información no está solamente aquí. Si yo digo soy un inútil, porque de pequeño me dijeron eres un inútil, y me lo he creído, y he construido un personaje basado en el inútil que necesita hacer ciertas cosas para validarse, bla, 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 todo lo que ya conocemos, pero si yo pienso que tengo la limitación esta, no soy capaz, esa limitación no está aquí. Esa limitación está vibrando en cada célula de tu cuerpo. ¿Vale? Entonces, si tú te levantas por la mañana y dices, voy a meditar, voy a cambiar mi mente, y te pones delante del espejo y empiezas, hoy va a ser un día maravilloso, hoy va a ser un día maravilloso, hoy va a ser un día maravilloso, va a ser un día maravilloso, tu mente más o menos se lo puede creer, pero tu cuerpo hace pum, mentira. No te lo crees. Entonces, cuando no hay una coherencia, cuando no hay un alineamiento, una alineación entre el pensamiento, la palabra y lo que realmente sucede dentro de ti, no generas la transformación. ¿Cómo generas la transformación? La transformación real la generas cuando esa neuroprogramación no solo sucede desde el concepto, sino que cada célula de tu cuerpo está vibrando en esa información. ¿Cómo vas a hacer que cada célula de tu cuerpo vibre en esa información? Si hay una práctica consciente de poder, donde entras en una cierta frecuencia, si primero has disuelto conscientemente una emoción que te está limitando, estás trabajando una zona concreta del cuerpo, con unas conexiones concretas, con unas glándulas, unas hormonas, todo esto tiene una ciencia detrás. Conscientemente disuelves esa limitación y cuando estás en la posición de poder metes tu motivación. Entonces tu mente está diciendo, porque has reconocido todos tus potenciales que están dentro de ti, porque todos tenemos todos los potenciales. Tú has reconocido, yo siempre digo, si puedes verlo, si puedes sentirlo, si lo puedes percibir es porque te pertenece. O sea, yo nunca voy a decir quiero escalar el Everest porque no me pertenece, pero todo aquello que yo puedo sentir profundamente, intuir, que es para mí, me pertenece. Entonces tengo la capacidad de llegar a ello. Lo que hace que no llegues a ello es la propia limitación mental de todo eso que has construido, esas limitaciones que están vibrando dentro de ti, que por mucho que tú digas y pienses, verbalices y pienses que puedes construirlo, si tu cuerpo está vibrando en lo contrario, no lo vas a conseguir. Entonces esta neuroprogramación lo que hace es que tu mente, tu palabra y tu cuerpo estén, y ese reconocimiento interno que tienes de eso que puedes hacer, estén vibrando en la misma frecuencia. Entonces cambia tu vibración, cambia tu campo toroidal, que es lo que decimos. No sé si se ha entendido. Yo creo que ha sido una manera, además, muy didáctica, muy científica, porque es verdad que el tema de la meditación se conecta, obviamente, con la espiritualidad, con lo holístico, con lo que científicamente no se puede demostrar, como que es un poco aire, o te lo crees o no te lo crees. Creo que lo has explicado de una forma para personas racionales que necesitan datos científicos, y es una forma también muy clarividente de demostrar algo que cada vez se escucha más y en lo que yo creo firmemente, que la enfermedad no es más que pensamientos y emociones mal gestionadas. Totalmente. Que se estancan en nuestra parte del cuerpo y que realmente cuando desarrollamos enfermedades que de repente dices, ostras, qué mala pata, me ha salido esto. Obviamente los hábitos saludables tienen mucho que ver, la alimentación, el deporte físico y todo esto, pero ¿cuántas personas, no? Lo típico cuando una persona dice, le ha salido un cáncer de pulmón y no ha fumado en su vida. Bueno, pues ahí hay una energía, un nudo, como tú dices, que no se ha disuelto. Totalmente. Entonces, en esta práctica, en el home training, una práctica que además yo he podido experimentar en mis propias carnes en varias ocasiones, realmente notas cómo esos nudos se van deshaciendo, cómo se van disolviendo, y es una forma, de verdad, además invito a que nadie se crea esto, que lo experimente, porque además home training puede ser online también ahora hablaremos de esta parte, ¿no? Que cualquier persona que esté escuchando esto lo puede experimentar en cualquier punto de España. Totalmente.
Porque, o sea, no lo creáis, experimentarlo y vivir cómo realmente, a través de ese ejercicio intenso, se disuelven muchos nudos y ocurren verdaderos milagros. Necesito decir esto porque Curro forma parte también de la experiencia que nosotros llevamos a cabo en A Voces, ¿no? en este curso experiencial que hacemos de comunicación. Y el viaje, o sea, la experiencia de este fin de semana marca un antes y un después muy claro cuando Curro pasa por A Voces. En esta última edición que tuvimos, acuérdate, pasaron cosas que verdaderamente milagrosas, o sea, de personas que venían con ciertas enfermedades que después de esta práctica no solamente lo hacíamos para liberar lo que es la voz, sino que venían personas con experiencias, con enfermedades que traían en la mochila, que no tenían nada que ver a priori con la voz, pero que ahí se disolvieron y que hoy en día estas personas, hace poco hablo con ellas y me dicen, esto no me ha vuelto a pasar. Totalmente. O sea, y no es magia, es ciencia para los racionales. Tú que vienes también de muy de tierra, aunque yo siempre digo que eres un enviado especial del cielo, pero eres muy terrenal, o sea, lo sabes aterrizar muy bien para los terrenales. Totalmente. Sí. Bueno, además lo bueno de A Voces es que la gente no sabe que voy a ir. Ya, y lo bueno de A Voces, no, es que además... Bueno, ahora ya lo van a saber. Ahora ya lo van a saber. Pero hasta ahora, las experiencias que hemos tenido es que yo aparezco y digo, vamos a hacer esto. Con lo cual la gente tampoco tiene un preconcepto, ni están sugestionados, simplemente hacen la práctica que se les está planteando sin saber qué va a suceder, ¿no? Lo bueno de un training es que cuando te rindes, si entras en la práctica profundo, tu conciencia repara solo. Es tu médico. De hecho... Antiguamente, lo que dicen los grandes yogis, está el yogi de la medicina, el yoga de la medicina, es que tenemos la capacidad de sanarnos, ¿no? Que ya lo hacíamos antiguamente, sanarnos nosotros mismos, ¿no? Todo lo que se ha construido alrededor, pues es un gran mercado también, ¿no? Y es necesario, ¿eh? Es necesario, no digo que no, es muy necesario. El poder de la magia también para ganar tiempo viene muy bien. Eso es. Entonces, lo que le ha sucedido a estas personas que estaban en A Voces es que de repente, sin esperárselo, entraron en un estado de vacío, subieron toda su frecuencia, conectaron con su fuego interior, conectaron con su poder interior, y en el estado ese de no mente que se genera, en ese estado de vacío, la conciencia, porque yo siempre verbalizo, ahora pide que tu conciencia te dé lo que necesitas. Entonces, quien de verdad está ahí y entra en eso, te lo da. Te lo da. Y entonces te liberas de los dolores, te liberas de las emociones. Lo que tú has dicho antes, en realidad el cuerpo es el cementerio de las emociones. Vamos almacenando emociones desde el día que hemos nacido. Yo siempre hablo de las emociones de memoria a corto plazo y a largo plazo. Las de a corto plazo son aquellas que hemos generado nosotros en nuestra experiencia vital. Y a largo plazo son las que hemos heredado. O bien a nivel familiar, social, ¿vale? Vamos a hablar de la de a corto plazo. El cuerpo está lleno de esas emociones. Si no tenemos una herramienta para poder disolverlas, si no tenemos una herramienta para poder mirarlas y decir, que no es para tanto, ¿no? Porque tenemos una mente muy dramática y tenemos la peculiaridad de mirarnos al ombligo. Sentirnos que somos, yo siempre digo que hay que desombligarizarse, que es muy difícil, parece un 3 La desombligurización, ¿no? Eso. Aplicar la desombligurización, es decir, no eres el ombligo del mundo, el mundo no está en contra tuya, en contra de ti, nadie quiere hacerte, ¿sabes? Entonces... No eres tan importante. No eres tan importante, entonces, claro, en el momento en el que entras en ese drama, haces de un granito de arena una montaña. Pero cuando entras en tu poder interior, ¿no? Ese poder del samurái, del guerrero interior, cuando conectas con tu fuerza, cuando generas espacio, cuando paras y entras dentro de tu ser, de tu conciencia pura, es que lo relativizas todo. De repente hace todo ¡pum! Y en ese estado, cuando estás en ese momento de meditación, de resiliencia, o estás simplemente en Ritsuzen o en Zazen meditando, lo que sucede es que, como has conseguido callar la mente y empieza a hablar la conciencia, conectas con la intuición.
que son todos esos mensajes puros, claros y conocedores, la verdad. Y todos están basados en amor. Todos están basados en amor y compasión. Entonces, cuando entras en esa calma interna contigo mismo, en tu amor interno, en ese silencio, de repente, algo que te está generando mucha tensión, estrés, dolor, nudo, ¿no? Todos los dolores que generamos cuando hay mucho estrés, hace... ¡Ostras! Qué sencillo, ¿no? Yo lo describo como ese momento, como el verdadero descanso. Es como que te dejas caer así, o sea, es conectar con ese estado tan puro, tan de esa frecuencia, vibrando en esa frecuencia de amor, de conciencia, de compasión. Es como si levitaras. Es entrar, como sentir como cuando eras bebé y tu madre... Yo he conectado con ese momento en el que tu madre te coge y sabes que ahí estás protegido, estás cuidado, estás sostenido, ¿no? En esa sensación de sostén. Totalmente. De que caes así. Porque es como que el adulto en esta edad no nos podemos permitir ser sostenidos, ¿no? Tenemos que solucionarlo todo, tenemos que estar a cargo de todo, tenemos que empujar el carro de todo. Y ese momento es un momento de dejarte caer en brazos de alguien, de algo. Sí, es como dice Jorge Carrasco, ¿no? De poner las armas. Exacto, es simplemente de rendición. Rendición absoluta, ¿no? Es un estado de rendición. Te rindes a la vida, te rindes a la verdad y conectas con tu mente maestra, con Así tu calma es. Interna. El viaje no termina aquí. Aparece este maestro, este maestro que te enseña lo que es la práctica intensa, pero tú vas un paso más allá, porque como bien dices, ya adaptas y aterrizas. Me ha parecido muy, muy bonito lo que has dicho, ¿no? El que hay que tener esa compasión también por esas personas, ¿no? Y si tú ahora de repente, obviamente, nadie conoce la práctica del home training y lo pones a entrenar 2 horas como te ponía el monje a ti, pues obviamente es que nadie va, con la pereza, como has dicho, ¿no? El primer día, como no sabes a dónde vas y te va a flipar, pero es verdad que sostener esto todos los días, 2 horas al día, es inviable. Entonces tú le das un pasito más allá, digamos que esta parte de este monje, esta fase termina y vamos a la siguiente. ¿Cuál fue la siguiente? Pues mira, la siguiente fue conocer a maestros del budismo tibetano, ¿vale? En cualquier caso, yo nunca he buscado nada de todo esto. Esto es importante que lo digas. Yo nunca he buscado donde estoy hoy, nunca he buscado maestros para nutrirme de nada y nunca he buscado tampoco alumnos a quien enseñar. Es decir, no lo necesitaba, en serio, ¿vale? Ni siquiera, no necesitaba ni como medio de vida, ni a nivel, ni mi egocentrismo tampoco necesitaba todo esto. De alguna forma el home training, el toroide de home training y el objetivo, ¿no? Aquello que estamos haciendo me ha estado poniendo siempre por delante, aquello que necesitaba para generar confianza que me aportase la fe que necesito para seguir en ello, ¿vale? Porque como yo te he dicho y como me conoces, yo soy muy tierra, muy terrenal, es decir, yo... Si no me doy en la frente, si no lo toco, si no lo vivo, si no lo experimento, no una, varias veces, no me lo creo. Cuando me lo creo es cuando empiezo a transmitirlo, ¿no? A experimentarlo y a transmitirlo. Entonces, de forma maravillosa, empecé a viajar, necesitaba un poco de espacio y de silencio, empecé a viajar a Asia, que ahí una vez más Susana pues me apoyó a tope. Y bendita Susana. Bendita Susana, me apoyaba a es tope. Co-creadora de Home Training. Absolutamente. No sería posible absolutamente nada sin ella, totalmente. Y empecé a viajar a Asia por periodos de un mes y pico, y me iba encontrando con maestros, me iba encontrando con alumnos, ¿no? Porque yo cogía y me ponía a hacer mis entrenamientos, que es lo que yo había aprendido, pues los monjes estaban meditando, ¿no? Estaban ahí, y yo me ponía detrás aquí, ¡pum!, ¿no? A sudar, a vibrar, ¿no? Y en una experiencia que tuve muy bonita en un monasterio, viviendo con unos monjes durante unos 10 días, uno de los alumnos que tenían, un chico alemán, que estaba haciendo un curso de meditación en silencio, cuando acabó el curso de meditación en silencio, claro, él me veía todos los días. Yo a las 5 de la mañana sonaba la llamada al rezo, yo bajaba del hangar donde dormía, los monjes bajaban de la selva
con sus candiles, ¿no? Y nos juntábamos todos en mitad de un arbolado precioso donde empezaba a amanecer. Arriba estaban los monjes cantando, rezando, y abajo estaban las monjas haciendo la réplica, ¿no? Y en medio, en todo ese arbolado, pues me ponía yo y los alumnos que estaban haciendo ese curso de meditación, pero yo me ponía aquí, ¿no? Entonces, por un lado tenía de los debajo, y en medio yo, aquí, ¿no? Sintiendo toda esa frecuencia. Y entonces, un chico, cuando ya pudo hablar, rompió el voto de silencio, ¿no? A los 10 días, me dijo, "What are you doing?" ¿Qué haces, tío? ¿Esto de qué va? Digo, pues le expliqué, ¿no? Entonces empecé a tomar nota y dije, ¿quieres probarlo? Dice, sí, claro que quiero probarlo. Hicimos un entrenamiento y en 5 minutos yo llevaba un altavoz pequeñito, lo metía dentro de un cuenco tibetano, porque on training sucede con música, con musicón. Con musicón, con del musicón. bueno. Y entonces le ponía tal, y entonces le hice 4 posturas, subió, pum, se puso aquí y de repente entró en un trance profundo. Entró en el vacío real, ¿no? Y ahí es cuando abrió los ojos, me miró con lágrimas, sudando, y me dice, "What is this?" Y entonces le dije, "This is Occidental Meditation", meditación occidental. Y ahí salió el home training, ¿no? Entonces, de alguna forma, la vida me fue poniendo los alumnos y yo me fui dando cuenta que el método generaba un beneficio y un impacto. Porque este chico dice, llevo 10 días en silencio mirando un punto en la pared y no he conseguido entrar en este estado de vacío y de conexión con mi alma, él decía, my soul, ni una sola vez. Dice, y aquí en 5 minutos he conectado con lo divino. ¿Qué es esto? Dije, hostia, pues igual, esto tengo que seguir investigándolo, ¿no? Igual sí. Y así se fue dando. Los alumnos me fueron dando el destilado ese del que te hablo, la forma de hacerlo accesible, sutil, profundo, ¿no? Sin esfuerzo, sin dolor. Y los maestros fueron apareciendo. Entonces apareció el que fue mi primer maestro del budismo tibetano, que se llama Andoni, un regalo del universo, la verdad. Conectamos muchísimo y entonces tuve la suerte de que él, por circunstancias, viniese a mi casa durante periodos de un mes, a enseñarme el Dharma. El Dharma es la enseñanza, ¿no? El entendimiento de la mente. Y entonces yo, como siempre, no pongo resistencia y dije, bueno, a ver qué pasa. Entonces teníamos sesiones de 8:30, 9 de la mañana, 8:30, 9 de la noche, de Dharma, de mente, ¿no? Y el budismo, que es maravilloso, puede ser muy denso. Entonces yo recuerdo que él me estaba hablando, ¿no? Y me explicaba todo el Dharma, los conceptos del budismo, el Dharma, la mente, y yo y me decía, querido Curro, no te enteras de nada. Pone el acento de Andoni. Sí. No te enteras de nada, querido Curro. Digo que sí me entero. Dice, bueno, ya caerán. Estos son píldoras, son semillas. Ya caerán, ¿no? Y fueron cayendo. Fue cayendo el entendimiento, fue cayendo la comprensión y sobre todo lo que cayó fue ese entendimiento profundo de que un trabajo físico en el cuerpo, si no hay un trabajo de entendimiento, de comprensión, un trabajo mental, no se genera conciencia. Es como ir a un parque de atracciones, es decir, te pegas el viaje, dices, hostia, qué guay, pero si no hay un entendimiento, no hay una comprensión, no hay una transformación de la mente y una conciencia. Entonces fue cuando entendí que era importante que cada práctica de un training tuviese una motivación, tuviese un porqué, un para qué. Se trabajasen, entendí cómo las emociones, a través de este entendimiento del budismo, están estancadas y cómo hay emociones principales que son las que tiran de todas las emociones secundarias y son las generadoras de enfermedad física y mental, y la importancia que hay de poner conciencia en ellas y cómo disolverlas. Y además entendí, y sigo entendiendo porque sigo aprendiendo, mi maestro actual es Tulku Lobsang Rinpoche, que es otro gran maestro tibetano, del Tantra tibetano. Aprendí y sigo aprendiendo cómo la mente funciona, cómo funciona la mente, ¿no? Entonces, mi misión y mi objetivo, ¿cuál es? Aterrizar conceptos muy complicados de forma muy sencilla,
para que lo pueda entender todo el mundo, pues desde un niño de 10, 12 años hasta un interno en un centro penitenciario con mucha limitación cultural, hasta un gran universitario, hasta doctores, ingenieros, es decir, todo el mundo pueda entender los conceptos. Y entonces, cada entrenamiento tiene una motivación, tiene una disolución, tiene un porqué. Siempre digo que un training tiene 3 patas, ¿vale? La primera pata es la semilla, es donde entra el concepto del budismo, ¿no? Hablo del concepto del budismo, pero no quiero que limite la mente de las personas. Cuando digo concepto de budismo es que me refiero a que hay una explicación profunda y sencilla y aterrizada de conceptos sobre la mente. Entonces, cuando se explica el concepto, esa semilla, lo normal es que, como es tan fácil y es tan cotidiano, que a nivel intelectual lo registras, lo compras, dices, sí, lo entiendo, tienes razón, joder, oye, pues mira, esto no lo había pensado. Tiene sentido, ¿no? Entonces, y se queda aquí. Pero todo aquello que entra en esta parte de la conceptualización, la parte, como tenemos yo digo que tenemos una memoria RAM, en cuanto empiezan a entrar otras cosas se te olvida. ¿Vale? Entonces, por un lado está la parte del concepto, aquello que entiendes, aquello que de alguna forma conectas con ello. Y la segunda pata es el cuerpo. Es decir, y es donde entra la parte de meter en el entrenamiento, en esa frecuencia, la motivación concreta y la disolución concreta. Y ahí estamos haciendo neuroprogramación. Yo estoy todo el rato lanzando semillas, estoy todo el rato lanzando dharma. Entonces tú estás vibrando, estás conectando con lo más profundo, estás conectando con tu poder interior, y ahí te llegan mensajes conectados con aquello que has entendido, el cuerpo lo registra y ¡pum! Todo tu cuerpo vibra en esa información. Entonces aquello que era un concepto mental, que tenía muy poca densidad y que un viento se lo lleva, ya entra en el cuerpo. Y al entrar en el cuerpo adquiere una densidad. Es mucho más difícil que se vaya. A lo mejor no te acuerdas del concepto, pero el cuerpo ya lo ha registrado. Ya forma parte de lo que tú eres, porque lo has anclado en esa neuroprogramación y en esa frecuencia. Esa sería la segunda pata, la práctica. Y la tercera pata es la vida. Cuando tú sales a la vida y pones en práctica aquello que has sentido, que has entendido, aquello que has vibrado, que en tu cuerpo se ha instalado, y ves que has cambiado, y al cambiar tú, cambia lo de fuera, y ves que al cambiar tú y cambiar lo de fuera, las personas son más felices, empiezas a recibir, te das cuenta que además, como estás conectado con algo superior, con algo más puro, más alineado con lo que tú eres, la vida empieza a traerte de forma natural, sin hacer nada, prácticamente, desde ese wu-wei, desde esa inacción, empiezan a aparecer todo lo que necesitas para generar ese beneficio para ti y para los demás, ¿no? Cuando cambia el yo por el nosotros, lo que sucede es que entonces se genera una conciencia. Es decir, aquello que era una idea mental que entendías, que luego lo sentiste en el cuerpo, pasa de ser un concepto, yo os digo que se destila esa idea y cae la gota al corazón, ¡boom!, y se genera una conciencia. Y cuando se genera una conciencia, ya no hay paso atrás. Ya no hay paso atrás. Una idea, viene un viento y se la lleva. Pero una conciencia, porque una idea es una moda, pues es un concepto, es conocimiento. Por un lado está el conocimiento, que es aquello que vas escuchando y lo vas comprando, y por otro lado está la sabiduría. Y la sabiduría es algo innato que todos tenemos. Nada de lo que yo pueda decir o lo que yo pueda enseñar es algo que no sabemos ya, porque forma parte de nuestra verdad absoluta. Y la verdad es una. Entonces la sabiduría está ahí. Entonces los conceptos pueden volar, pero cuando cae esa conciencia, ya no hay paso atrás. Y entonces yo siempre digo que es como el GPS. Luego la vida, que es una vida a veces un poco jodida, a veces con muchas distracciones, nos va a sacar de nuestro centro y nos vamos, pero tienes el GPS, sabes cómo volver. Se ha generado una conciencia, ¿no? Así es. Para dar sentido a todo esto, a este plan tan perfecto que decía que era el home training, simplemente voy a citar como curiosidad, porque a mí fue algo que me impactó un montón, cómo eso estaba ya orquestado, cómo tú has sido el canal que tenía que aterrizar y bajar a tierra, nunca mejor dicho, esta información. Pero cómo este plan ya estaba para ti, querido amigo, porque hay algo que no has contado y que quiero contar. Antes de que te arruinaras, fuiste a una discoteca y conociste a alguien allí, sí, que luego resultó ser
Te estás haciendo spoiler. Es que soy única a hacerme auto-spoiler. Pero quiero que cuentes ese detalle porque quiero que se vea claramente cómo esta información no es algo que curro. Es que me parece muy importante dejar claro esto. Esto es una información que tampoco viene de ti, que tú eres el canal, tú eres la persona que ha dicho, se dice Curro Ortiz, el creador, el fundador de Om Training, pero esta información a ti no te pertenece. No. Tú la has traído aquí. Y por eso quiero dejar muy claro cómo se orquesta todo este plan, para que seas tú la persona que lo aterrice. Cuéntame brevemente este primer paso que te has saltado, que para mí era muy importante, para que se vea cómo eras, digamos, el elegido para traer esta información aquí. Antes de arruinarte, te vas a una discoteca y ¿qué? Sí, bueno, la vida es pura magia, pero es pura magia para todos. Exacto, no solo para ti, pero esto es importante, este paso. Lo que pasa es que hay que saber escucharla, ¿no? Y rendirte a ella. Con 24 años en ese mundo de discotecas, bueno, hay un acontecimiento complicado, duro, y entonces decido en un momento dado sacar a mi socio de lo que estábamos experimentando e irnos a Madrid para un poco liberarnos de todo el rollo que teníamos. Yo teníamos 24, 25 años. Y en una discoteca, estábamos bailando, ¿qué se hace en la discoteca? Pues tu cubata y tu pasito para adelante, pasito para atrás, ¿no? Estábamos bailando aquí, muy a gustito, y de repente veo a un señor, ¿no? Y en esa llamada del corazón, en esa locura que tengo yo, que siempre hago lo que el corazón me pide, me acerco, ¿no? Y le digo, oye, ¿puedo tocar tu collar? Él tiene un collar, ¿no? Y me dice, tú sí. Entonces hago así, ¿no? Le cojo el collar y cuando le cojo el collar me coge la mano. Y me hace una lectura absoluta de mi vida, ¿no? Me dice, esto que estás haciendo por este amigo te honra, no te preocupes, en la vida lo tienes un destino, está todo escrito. Y me empieza a hablar de toda mi vida, ¿no? De todo el pasado, del honor, de muchas cosas maravillosas, pero yo me quedo muy flipado porque me está diciendo, primero me dijo todo mi pasado, con lo cual tenía credibilidad. Ya tenía credibilidad, y entonces se pone a hablarme del futuro y se pone a hablarme de muchas cosas y algunas que están sucediendo hoy, ¿no? Y me dice, en cualquier caso no te preocupes, toma mi teléfono, yo tengo un club de entrenamiento, llámame, bla, bla, bla. Ese teléfono lo perdí y me dijo, cuando me despedí, me dijo, no te preocupes, volveremos a vernos, ¿no? Eso estamos hablando de 25 años. Pues ahora 43 años, 40 años, ¿no? O sea, 15 años después, estoy entrenando en el dojo con ese maestro zen. ¿Vale? Pasamos por la quiebra, y es el momento en el que tú te vienes a Madrid a entrenar con este maestro zen. Efectivamente, yo estoy apretando el disco, ¿no? Además nos habíamos quedado solos en el dojo porque yo ya te digo, entraba a las 10 de la mañana, me iba a las 10 de la noche, 12 horas ininterrumpidas entrenaba con todo el mundo que llegaba y yo era sin parar, ¿no? Yo estaba aquí apretando el disco, estaba meditando y de repente hago así, él hace así, coge su mala y hago así. Digo, Miguel, ¿tú conoces una discoteca que hay en Madrid, en la zona? Y dice, te dije que volveríamos a vernos, chiquitín. Es que es muy fuerte. Sigue apretando. Es que sí. Como tal. Es muy fuerte. Bueno, o sea, es que esto parece de película, ¿eh? Sí. Yo cada vez que lo escucho digo, esto es de película. Pero luego hay otra cosa que también, o sea, como en ese fluir, en ese confiar, que también es un poco el mensaje que también transmite Om Training. El confía. Totalmente. Esto lo repites mucho. Confía. Pero no solamente en la práctica del Om Training, sino en la vida. El confiar, que la vida no te da lo que quieres, te da lo que necesitas en cada momento. Totalmente. Y cómo cuando eres consciente, estás despierto, ves cómo la vida te va dando las piezas, solo tienes que saber verlas. Om Training. De repente tú no sabías esa práctica, cómo le vas a llamar, tampoco te preocupaste. Y de repente el nombre te vino cuando te fuiste al templo budista y aparece este alemán que te dice, "What's this?" Y tú le dices, "This is Om Training", ¿no? Occidental Meditation, ¿no? Y le dices, y sale el nombre ahí, de repente, que no estaba. Y de repente sale ahí. Pero luego viene la parte del logo. Que de repente aparece ese logo tan chulo que aparentemente dice, o sea, qué guapo. Yo cuando lo vi me compré toda la camiseta porque dije, qué guapo el símbolo de Om Training, ¿no? Pero es que esto también surge de una manera mágica, sin tú pedirla. Lo has dicho al principio, no pedí nada. No pedí información, no pedí maestros, no pedí alumnos, no pediste logo y todo se te dio. Quien nada pide, todo se le da. ¿Cómo surge ese logo? Pues a través de una gran amiga,
me propone hace años, me propone que contacte con un señor valenciano que es un artista y que es un canalizador. Yo todo lo que me dice esta amiga, Luchi López, a todo lo que me ha dicho lo he hecho, porque es una persona en la que confío muchísimo, muchísimo. Y entonces me habla de este señor y entonces yo hablo con él y le digo, oye, mira, sácame el símbolo. Y él lo que hace es que es un tío que también tiene una historia cojonuda, ¿vale? Resulta que él sintió en un momento dado la llamada y también una corazonada le llevó a México. Y en México una corazonada le llevó a subir una pirámide y cuando llegó a la cima de la pirámide había una señora que le dice, ¿es usted el español? Dice, sí, yo soy. Dice, estábamos esperando. Y ahí empezó toda su iniciación, ¿vale? Entonces... es un tío maravilloso, un gran artista, y lo que él hace es conectar en otros planos, como hemos dicho antes, todo es frecuencia, todo es conciencia, y el universo, de alguna forma la conciencia que somos está vibrando, y tiene un sonido, y esa frecuencia, ese sonido, todo es también geometría. Entonces él conecta con el símbolo de cada persona y es capaz de aterrizar cuál es la geometría tuya, tu símbolo, y cuál es tu sonido, ¿no? En mi caso mi sonido es Siam y mi geometría, mi símbolo es el logotipo de OmTraining. Y entonces pues me lo trajo y ahí lo tuve un tiempo y cuando empezamos a hacer el logotipo yo le propuse a mi hermana, digo, mira, no nos sale nada, esto es una locura, digo, yo tengo un símbolo que igual te parece un poco friki, pero ha venido de esta forma y a mí me gusta. Y cuando lo vio mi hermana dijo, es brutal, ¿no? Y entonces lo utilicé. Y lo utilicé sin dar explicación y sin entenderlo tampoco, no podía entenderlo. Y mi maestro, uno de mis maestros, Andoni, me dijo, hay que entenderlo, hay que saber por qué. Porque son las barras horizontales, las verticales, ¿no? Son 8 barras, ¿de dónde vienen? Y dije, no sé por qué son, pero confío. Pero me llegará esa información. Pero confío y esa información me llegará. Y estando en un retiro, que fue una de las partes muy bonitas de los 9 pilares fundamentales de OmTraining, el ciclo de transformación, estábamos trabajando la compasión y vino una chica, que es también una persona muy conectada, y cuando acaba en una meditación me dice, qué bonito el símbolo, lo he entendido perfectamente. Explícamelo. Dice, son los 5 anillos funcionales con el del centro, que es el corazón, que es el expansivo, y los 3 canales centrales, ¿verdad? Y digo, efectivamente. Gracias. No lo sabía ni yo. El símbolo explica perfectamente OmTraining sin palabras, ¿no? Y por supuesto lo cogí y dije, pues gracias. Gracias porque Elsa, porque es así es. Y yo no lo sabía, no lo había visto todavía, ¿no? Bueno, pues actualmente OmTraining, todas estas piezas se unen y esto no acaba aquí. O sea, Curro empieza a divulgar el OmTraining, empiezan a venir alumnos, empiezan a venir personas. De hecho, tienes una casita en la playa preciosa donde haces talleres de OmTraining. De hecho, pueden consultarlos todos porque esto se tiene que saber, esta información se tiene que conocer. La página web, ¿no? En vuestra página web en omtraining.org. Pero la historia no queda aquí. Curro no solamente hace esto en su casita al lado del mar, en un entorno idílico y convoca, hace talleres cada cierto tiempo, sino que participa también en muchos eventos. Estás colaborando con Jorge Carrasco en sus eventos, también en los míos, donde te llaman, porque estaba hablando de Jorge, porque Curro es tanta generosidad que, de verdad, o sea, allá donde te llamamos, allá voy. A veces no sabes ni dónde vas, pero vas con tu maletín del OmTraining a divulgar y a expandir ese mensaje. Tanto es así y tanto se está dando y tanto estás en rendición que OmTraining ha llegado a los centros penitenciarios. Además, has salido en televisión hace poquito, te hice una entrevista en televisión española. Además, está investigando el método en la Universidad de Badajoz. Todo sin que tú hagas nada. Totalmente. La vida está llegando. Esto está llegando a los centros penitenciarios. ¿Y qué está ocurriendo con las personas que están ahí en los centros penitenciarios? Pues mira, es precioso, porque como estamos hablando, la vida lo trae todo. No hay un plan detrás, pero va sucediendo. Para mí es muy importante que el método esté de alguna forma validado científicamente.
¿vale? Es importante pero para la mente de las personas, no por otra cosa. No porque tú no creas en él, no, que es ya importante para... eso está súper contrastado, sino... Entonces, de alguna forma, estamos trabajando en centros penitenciarios en Badajoz y estamos trabajando el tercer año en un instituto de secundaria en Gran Canarias. Estamos trabajando con chavales y chavalas y se está haciendo una investigación desde el instituto de secundaria, se está haciendo una investigación desde la Universidad de Ciencias del Deporte de La Laguna en Canarias, cómo se está haciendo en paralelo con la misma herramienta, se está aplicando en Badajoz para centros penitenciarios. En centros penitenciarios sucedió exactamente lo mismo. Mai, que es una de las entrenadoras de On Training, es trabajadora social, ella vino a mí ella empezó a entrenar conmigo en el confinamiento. Y para ella, nosotros en el confinamiento nos rendimos y empezamos a entrenar grupos de gente durante 3 meses de forma altruista, todos los días a las 8 de la mañana. ¿Vale? Eso fue lo que a mí me generó el gran despertar, el decir, tío, no puedes decir que no a esto cuando tiene grupos de 80, 90, 100, 100 y pico personas todos los días entrenando. Y yo cada día, Esther, me levantaba por la mañana a las 5 de la mañana sin saber que iba a entrenar, sin saber cuál iba a ser el dharma o la semilla y cuáles iban a ser los movimientos. Y en 2 horas creaba todos los entrenamientos, simplemente me rendía y decía qué necesita la humanidad, qué necesitan estas personas, y en base a eso se creaba todo el movimiento y todo el entrenamiento de On Training. Entonces Mai, que vivió esa experiencia, y además lo vivió parte del confinamiento en unas condiciones muy complicadas de salud, con lo cual ella aplicó el método desde la cama en los hospitales con un montón de cirugías que tenía, vino a verme a los años y me dijo, Curro, yo quiero ser parte de esto. Y le dije, pues no sé cómo, pero estoy sintiendo que hay una verdad. Digo, si quieres, ve escribiendo todo lo que te sucede, todas las adaptaciones del método que tú has hecho y a ver qué pasa. Y a los años, en un taller en Calblanque, estábamos precisamente entrenando el toroide. Es otra de las partes de esos 9 pilares fundamentales, la generación de realidad, el toroide expansivo, ¿no? Y en la primera parte del toroide, cuando estábamos haciendo uno de los ejercicios, me dice, ¿puedo hablar contigo? Digo, sí. Dice, es que he visualizado que vamos a hacer esto en las cárceles. Y ella trabaja para ADEX, una asociación de derechos humanos de Extremadura. Digo, perfecto. Pero es que no sé cómo. Digo, tranquila. Y otra vez sentí la electricidad y le dije, tranquila, Wu Wei, sigue trabajando el toroide, sigue trabajando en la parte de visualización de la neuroprogramación. Visualízate ya allí con los internos e internas, porque ella ya hacía algún tipo de trabajo en los centros penitenciarios, y a ver qué pasa. Va a suceder, Mai. No hagas nada, confía. Esto fue un sábado. El jueves me llama, llorando. No te lo vas a creer. Me han dicho que quieren probar eso que hago. Digo, ¿y qué es eso? Dice, el On Training. Quieren ver cómo funciona, a ver qué pasa. Y algo que empezó de forma casi que de rebote, se ha convertido en una experiencia necesaria para los internos. Una actividad, en los centros penitenciarios hay una peculiaridad, y es que cuando haces una actividad te permites unirte con amigos y con familiares. Y muchas veces vas a las actividades solamente para ver a los amigos a los familiares, a las amigas, ¿no? También se hacen novios, novietas, ¿no? Entonces ahí es donde se encuentran. A día de hoy hay lista de espera. La gente va a liberar su mente, a liberar su conciencia, a encontrar esperanza entre las rejas, ¿no? Una de las prácticas que hacemos y toman conciencia de cómo la energía y la mente es algo que no puedes encerrar entre 4 paredes, con lo cual para ellos les sirve para liberarse de esa cárcel, para ponerse enfrente de las personas que aman, para encontrar de alguna forma esperanza en lo que están experimentando, de tener empatía y entendimiento por los otros. Los niveles de consumo de drogas han bajado, los niveles de ansiolíticos han bajado, los niveles de peleas han bajado, los enfrentamientos han bajado, el nivel de felicidad ha aumentado. Es increíble. Tanto así que la universidad ha dicho esto hay que investigarlo.
Esto hay que investigarlo y estamos en esa fase de investigación. Qué maravilla. Eres el ejemplo, el claro ejemplo de cómo el confiar en la vida, solo tienes que confiar y rendirte. Absolutamente. Ir cogiendo las piezas y montando el puzzle. Simplemente ser canal y dejar que la vida obre a través de ti. Es el claro ejemplo. Para terminar voy a traer a un invitado que tengo aquí, que tengo muchas ganas también de que hable, porque es una parte fundamental de un training. A ver que nos veamos ahí en plano. Currete, vente para acá. Peínate el flequillo como hacéis los adolescentes ahora. No sé si que te vengas un poco más para acá. ¿Estamos bien aquí en plano? ¿Ahora para allá? Para allá, pues para allá, currete, para allá un poco. Ahí, porque nos salimos del plano. Aquí estamos bien, ¿no? Vale. Pues es que quiero aprovechar porque el gran curro siempre va con mini curro. Sí. ¿A que sí? Sí. Y a mí me encantaría saber cómo lo estás viviendo tú, porque tú has mamado este método desde pequeño. Tú has visto cosas muy raras en tu casa. ¿A que sí? Mira cómo se ríe. Y me encantaría que nos dieras también tu percepción, tu visión, cómo lo está viviendo y cómo, de cara a los bros que nos puedan escuchar, en plan tipo, cómo puedes, qué mensaje puedes enviar tú desde cómo lo estás viviendo, cómo esto puede cambiarte la vida a las personas de tu edad o a mucha más gente, que veamos también esa perspectiva desde chavales de tu edad, desde los bros. Pues a ver, es un método que muchas veces cuando la gente habla de métodos de entrenamiento, meditación y este tipo de cosas, que la gente no se cree. La gente dice, bueno, pues sí, te puede hacer algo, no sé qué. Pero realmente la gente va a hacer un método que no se esperan a qué van, no se lo esperan, y de repente llegan y flipan. Y flipan porque todo cambia, todo te consiguen meditar, que mucha gente no lo consigue, y les encanta. ¿Qué es lo más raro que has visto tú en tu casa? Cuenta. En mi casa. O en esos talleres que hace tu padre. Que ya lo ha contado muchas cosas. Una de ellas, lo de tantas cosas que me ha contado. Y que tú has visto también. Y que yo he visto también. De ver a personas realmente romperse, ¿no? De que gente que, pues eso que he dicho, que realmente no sabían a lo que iban y han llegado y se ha solucionado todo. Y han conseguido meditar. Gente que no te imaginas que puede conseguir eso. Pero pues eso. ¿Tú le has hablado a tus colegas de esto? O sea, a tus compis del instituto y eso, o sea, sí. ¿O has convencido a alguno para que lo pruebe? No. A ver, es muy difícil de explicar. En esta edad es muy difícil de explicar este método, este tipo de entrenamiento, porque la gente no lo entiende. Y a mí también me cuesta mucho explicarlo, porque hay que vivirlo. Hay que vivirlo. ¿Tú lo practicas? Sí, muchas veces con mi padre. Antes de partidos también, para hacer visualizaciones y desbloquear la mente. Ayuda. Sí. Estamos haciendo trabajos de desbloqueo de conceptos mentales para el juego a balonmano. Y entonces trabajamos la visualización y bueno, va bien, ¿no? Va bien, funciona, ¿no? Se ha notado. Pues aquí tenemos al heredero. Bueno, lo que él quiera. Por supuesto, lo que él quiera. No te voy a poner esa mochila de heredero, pero lo siente, está súper conectado. A mí me deja alucinado porque curro, siempre que voy ahí a Calblanque, está Currete. Vienen a Elche para lo de a voces, viene Currete y Stephanie también, que está ahí al otro lado. Pero siempre te lo he dicho varias veces, a mí me ha llamado mucho la atención que a esta edad lo sienta así y de verdad le conecte. Será lo que tú quieras, pero desde luego tu padre te ha regalado una herramienta con la que te puedes comer el mundo y hacer lo que quieras. No me queda más que agradeceros, chicos. Muchas gracias. A Curro, a Currete, a Stephanie, que está ahí también. Y por supuesto especial agradecimiento a mi hermana Samelis, a mi Sami querida y Ángel Rielo, por haberme traído este regalo, ¿no? A este hermano precioso que
que es como digo yo, que es un ángel, que has venido a dar luz al mundo y yo quería poner lo que estaba en mi mano para que este mensaje llegara, si puede, con que llega una persona más, ya nos damos por agradecidos. Gracias. Por esto que estás haciendo. Gracias a ti, por todo lo que haces. Eres maravillosa. Te quiero mucho. Si te ha gustado este episodio, ayúdame a que llegue a más personas. Y recuerda esto, las oportunidades brillantes esperan a quienes se atreven a comunicar. Así que si quieres aprender a comunicar desde tu parte más auténtica para crear un impacto en tu audiencia, ponte en contacto conmigo a través de redes sociales o por correo electrónico, justo el que aparece aquí debajo en la descripción de este episodio.